estos momentos recibimos un gran amigo, hace mucho tiempo que no tengo la oportunidad y el gusto de dialogar con él, es un gran economista, me estoy refiriendo a Ariel Korenberg. ¿Cómo estás, Ariel? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal? Un gran saludo para vos y colegas y toda la provincia. Bueno, muchas Contame. gracias, muchas Acá gracias. estamos. Bueno, aquí estamos. Es un tema que voy a abordar que no tuve la posibilidad de dialogarlo con vos, ni siquiera en off, que tiene que ver con el fracaso de la ficha limpia. Y yo lo que te quiero Sí. pedir es tu interpretación en relación al impacto económico que puede ocasionar si es que puede llegar a tener alguno. Sí, mira, tiene un impacto no a corto plazo, Uh-huh. pero sí a mediano y largo plazo. Veamos, lo que es Argentina es un país que no tiene límites al poder y una democracia de baja calidad. ¿Cómo afecta eso a la economía? Y mira, directo, vamos al ejemplo del rechazo de ficha limpia. ¿Qué señal me están dando? Bueno, por un lado tenemos al presidente, vamos a rescatar la voluntad férrea de sostener el equilibrio fiscal, si no Argentina se desliza a una hiperinflación como la que tuvimos en 2023. Sí. Aceptando ese diagnóstico, vemos que hay grupos corporativos que no quieren eso. Entonces, ¿qué resultado tenés? Y me manda la señal. ¿Quién me manda? Y el gobierno feudal de Misiones dice, no te apruebo ficha limpia. ¿Por qué? Y eso me da a mí la posibilidad de seguir ejercitando la corrupción, en modo potencial hablo, Sí, por o el supuesto. despilfarro, que es parte de lo mismo, el despilfarro del gasto público sin ningún tipo de control. Y esto es más de economista, con problemas de asignación de recursos, por el cual cada vez que Argentina hace alguna inversión, en general pública, no la termina o termina costando 20 veces más que el costo original. Uh-huh. Y de ahí a la baja productividad de la economía, por la cual la economía informal hoy supera el 50%, 60% de los puestos de trabajo son en negro. Entonces, parte de esta, digamos, se le dice anomia, irregularidad, en la cual vive Argentina, por la cual ficha limpia es un símbolo, además, de la falta de límites al control presupuestario. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, los posibles inversores también están mirando lo que puede llegar a acontecer en las elecciones del mes de octubre, pero ya ficha sucia es un punto en contra. Es un punto en contra. Lo único que le doy, digamos, la posibilidad, la derecha se dice al gobierno, es que en este caso, digamos, el bochazo provino del voto de los senadores. Uh-huh. Y los senadores que cobran $9.000, sí, 9 palos verdes, iba a decir, pesos. Sí. Digamos, nos generan esta zozobra. A ver, lo que habría que analizar es que acá el poder en Argentina, si bien es presidencialista, hay posibilidades de bloqueo corporativo, por ejemplo, de Tierra Fuego, que es lo que se está discutiendo ahora. ¿Le podés comentar a nuestros Misiones. oyentes? Mira, por favor te pido, ¿les podés comentar Sí. a nuestros oyentes? O sea, lo que quiero Sí. que quiero demostrar Sí. es que acá no gobierna, y es correcto que sea así, solamente el Poder Ejecutivo. Todos esperamos que lo resuelva el Poder Ejecutivo. Pero si el Poder Legislativo está en otra, no lo podemos resolver. No, está claro. Y además el Poder Legislativo, te paso otro dato, digamos, que estoy obsesionado. No es solo ficha limpia, es lista sábana, por el cual vos tenés al Congreso con la posibilidad, y en este caso no tenemos evidencia, por lo menos yo, de que los votos se dan vuelta por valijas. Sí, pero todos tenemos la sospecha.
por supuesto. Casi la certeza. Pero porque votamos lista sábana. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Yo sabes que lo que te quería solicitar era que les cuentes a nuestros oyentes cuáles son los beneficios fiscales que tiene Tierra del Fuego, porque no todo el mundo lo sabe, y cuál es el impacto, en lo laboral en el resto del país. Bueno, primero celebro de que se ponga en cuestionamiento por primera vez en 60 años el régimen de promoción de Tierra del Fuego, cuyo origen está en el proceso militar y con algunos antecedentes anteriores, por el cual se le exime al ensamblado de partes, piezas y accesorios importados, ensamblas un aire acondicionado o un celular en Tierra del Fuego, y se le exime del pago de impuestos, no pagan IVA, por ejemplo. Impuesto a las ganancias tampoco, tengo entendido, ¿no? Creo que impuesto a las ganancias tampoco. De tal manera que si vos sumás Tierra del Fuego más otras exenciones impositivas, técnicamente se le dice gasto tributario, sí. El Estado argentino deja de cobrar alrededor del 3% del PBI. Y traducido a pesos o a dólares, ¿de cuánto estamos hablando, Ariel? Estamos hablando que el ajuste que tuvimos que hacer inevitablemente los argentinos, nos guste o no, el año pasado podría haber sido la mitad. ¿Ok? Sí. El silencio hace mucho ruido, por eso la verdad que me quedaron nadados. El cálculo te cito al economista Juan Carlos Jalá, que hizo esta estimación, son 1.200 millones de dólares. Ahí me estoy acordando, de Tierra del Fuego específicamente. Pero ojo que pusimos el punto ahí, pero hay otros sectores que demuestran que los empresarios prebendarios, esta es la prueba, Tierra del Fuego es parte de esa corpo, ¿sí? Valga la redundancia que los mismos generalistas hablan, pero que le dan todos los beneficios. Parte de esa corpo de empresarios prebendarios que obtienen estas exenciones impositivas. ¿Quién la paga? Nosotros. Bueno, además de exenciones impositivas, vos fijate, había aranceles a las importaciones de los productos que competían o compiten, porque hablamos solo de celulares por ahora, se tocó solo una cosita, ¿ah? Sí. O sea, vos para importar celulares tenías que pagar un arancel, que es un impuesto muy alto. ¿Para qué? Y porque como es muy costoso armar, fíjate que no te digo fabricar, armar un celular en Tierra del Fuego, más vale que para poder sostener ese galpón de armado en Tierra del Fuego, lo vamos a encarecer a las importaciones. Para un segundo, vos me querés decir, hago un poco de teatro, ¿sí? Sí, dale. Que además de eximirlo de IVA y ganancias, yo impedía que los tipos pudieran competir con importaciones. Mirá todos los beneficios. Claro, cazar en el zoológico, básicamente. Claro, pero vos fíjate, la ley de promoción industrial de Tierra del Fuego, que se prorrogó 30 años, días antes de terminar el mandato de Alberto Fernández, por todos los bloques del Congreso, que no tiene ningún control ni auditoría de nadie, porque no sabemos si yo promociono que se hagan 100 celulares y se hacen los 100. Nadie controla, porque está todo detonado en Argentina, el Estado, en términos de control y auditoría, para sí mismo, con Auditoría General de la Nación, integrado por auditores que controlan a los corruptos, que son parte de la corrupción. Eso es el Estado argentino. Entonces, vos tenés la exención de impuestos de Tierra del Fuego, son 1.200 millones de dólares que dejan de entrar el Estado, todos los años. ¿A cambio de qué? ¿Por una cuestión de soberanía? Bueno, vamos, si durante el kirchnerismo quisimos hacer una base china en la Patagonia, no sé si lo hicieron, ustedes están más en tema,
Y además hacer un puerto de aguas profundas ahí en Ushuaia. Para los chinos. Sí. No hay mayor violación a la soberanía. Si fuera yanqui diría lo mismo. Vamos, no hablemos más de soberanía, hablemos de cosas concretas. ¿O acaso no es defender la soberanía producir salmones en tierra? Bueno, exactamente. Sí, ¿y por qué está prohibido? Pero ¿cómo se entiende eso? No, claro, no lo entiendo yo. No. Mirá que soy ecologista, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Pero no lo entiendo, digo, porque los chilenos... No, bueno, iba a Chile, precisamente. Los exportan fortunas. No por comer salmón chileno, al contrario, lo exportan. No, lo exportan, sí. Argentina. Pero lógico. Cuando voy a comprar salmón ahí en la pescadería, sí, o me como un salmón, si tengo el privilegio, porque es caro, de comerlo en un restaurante chileno, no es argentino. Entonces, la verdad es que esto es más cultural, ¿no? Tenemos un nacionalismo de pacotilla en Argentina. Porque por un lado, prohibimos la pesca del salmón por razones ecológicas. Hablamos de la soberanía cuando tenemos un problema con el imperialismo yanqui o inglés, perfecto. Pero nos abrimos a Rusia, le abrimos la puerta a toda América Latina, bueno, acá tenés la consecuencia. Seguro. Ahora, hay un tema que no se abordó, o por lo menos... Perdón, sí. Silvio, un dato más. Sí. Para tener idea de magnitud, no solo el ajuste hubiera sido mucho menor si se cobraran todos los impuestos que se deberían cobrar aquellas corporaciones que haciendo lobby obtuvieron esos beneficios, como la de Tierra del Fuego, que son 2 empresas. Sí, son solo 2. Mirgor, si mal no recuerdo, sí, y Newsom. Exactamente. Nicolás Caputo y Chernájovski. Sí. Hace 20 años que están con este beneficio. Aparte, el tema de celulares, el beneficio de poder armar celulares en Tierra del Fuego sin pagar impuestos y protegidos, se otorgó durante el kirchnerismo. Si mal no recuerdo, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández. O sea que tampoco es parte del régimen de promoción heredado del proceso. 1.200 millones de dólares, Silvio, equivale a más que todo el presupuesto del Ministerio de Educación, que es básicamente universidades públicas. Entonces... es un delirio. A ver, yo también defiendo la universidad pública. Yo creo que igual fue positivo conflicto en términos de revelar que la universidad pública estaba exenta de auditoría por parte del ex auditor general de la Nación. Barbaridad atómica. O sea, una institución pública que recibe dinero del Estado no podía tener auditoría. ¿Está? Para mí reveló ahí el despilfarro del gasto sin control en la universidad pública. Claro, vos bien lo dijiste, gasto, no inversión, porque la educación, digamos, no es un gasto, es una inversión. El tema es que hubo tal despilfarro, que bueno, las universidades... Bueno, se llegó a la bestialidad, porque yo tampoco estoy de acuerdo con que se ajuste por corte transversal al salario de todos los profesores, etcétera, etcétera. Nunca se hace la asignación de gasto como corresponde. Se llega a esta situación por el cual en la urgencia del ajuste fiscal implica corte transversal a todo el mundo. ¿Está? Perfecto. Ahora, todas las universidades públicas, no la UBA, reciben 700 millones de dólares al año. Y el régimen de promoción de Tierra del Fuego nos sale 1.200 palos. Claro. ¿Entendés? Pero lógico. Digamos, es central entender que en Argentina el ajuste es sobre la mayoría de la población que no tiene lobby. Jubilados, pymes, profesionales, clase media porteña, clase media del interior, incluso el campo, que es el principal productor de divisas en Argentina, no tiene suficiente lobby. ¿Sabés quién tiene lobby? Chernájovski, Nicolás Caputo, el productor del Eternauta, que no me acuerdo ahora el nombre, que viene del Partido Comunista, que era el que producía la vacuna. Esos tienen lobby. Ahora, vos sumás todo eso y llegás al desequilibrio fiscal que teníamos. O sea, que ajusté a los jubilados y a la clase media para poder seguir manteniendo esos privilegios. Bueno, perfecto. Pero como ahora bien dijiste, se ha dado una gran señal. Exacto. Le saco los aranceles a la importación de celulares. Grito en el aire
de Chernájovskij, Nicolás Caputo, en realidad no en forma directa, sino a través de los legisladores, como el senador que estuvo el otro día en el programa, ¿puedo citar un colega? Sí, por supuesto. Un colega, sí. Diego Seyman, ahí sí. el TN. Sí. Se la pasaba defendiendo y no podía dar argumento cuánto salía un celular en Tierra del Fuego. ¿Sabes cuánto sale? Igual que acá. El doble de afuera. Claro, y no 2000 y tiene pico de ningún dólares. sentido porque Sí. no le agregamos valor a ese celular. No le agregamos nada. No tiene sentido producir celulares. Y junto con las otras prebendas del resto de la industria del Tierra del Fuego, nos salen 1.200 palos. Cuando con una cifra mucho menor podríamos incentivar y triplicar, para dar idea de magnitudes, el empleo de Tierra del Fuego generando otras industrias, salmón, porque, claro, generando industria exportadora de salmón, en donde tenemos ventajas competitivas y los pasamos por arriba de los chilenos, ya que nos gusta competir. ¿Cómo puede ser que los chilenos exporten más vino que Argentina? Estamos todos locos. No, sí, totalmente. No, ponen los incentivos correctos. El gobierno tiene la mira puesta en este tema incentivos, me da la impresión. Esto es una señal de que la mira está puesta, pero también recalcar, primero hay tiempos políticos, yo no manejo tiempos políticos. Sí, tal cual. Segundo, hay bloqueos corporativos que se tocan después. O sea, la secuencia no es la que a mí me gusta. ¿Por dónde hubiese empezado yo? Moyano y la CGT. Listo, ahí el gobierno duraba 10 días. ¿O no? ¿Se dio la discusión? ¿O no? No lo sé. ¿O no? No lo sé. ¿O no? Nadie se atrevió a tocarlos. Pero nadie se atrevió a tocarlos. Alfonsín lo tocó, la ley Mucci, de libertad sindical, democracia y elegir el sindicato que querías, y ahí entendí que en enero de 1984 el gobierno de Alfonsín ya estaba terminado cuando la rechazan la ley. Por eso ahí tenés la señal. Y a posteriori vinieron los 13 paros de la CGT. ¿Vos te acordás de la Rúa? ¿Cómo detonó el gobierno con su propia imposibilidad? Perfecto. Ahora, ¿dónde se produjo el conflicto en que Chacho Álvarez se va? En la reforma laboral. Más allá del pago de coimas, que sin duda hubo. No se logró nunca. Entonces, bienvenida esta señal, porque se hablaba, se decía, no, régimen de promoción son derechos adquiridos, bla, bla. El gobierno accionó. Ahí tenés la primera prueba. Vamos a ver si ahora con las elecciones, como vos me preguntabas de los inversores, siempre se preguntan eso los inversores. Si el gobierno gana poder político a través del Congreso, ¿sí? Y por lo menos amortigua el bloqueo que siempre existe de parte de empresarios prebendarios y la CGT, para poner el nombre de la CGT, que no es la única, digamos. Y los senadores provinciales. Sí. No sé para qué sirve el Senado. ¿Para qué sirve el Senado? Es una buena pregunta. Enojar en las provincias. Y bueno, a mí me importa un bledo que se enojen. Representación equivalente a las provincias. Mirá, al final las provincias te bochan un proyecto de ficha limpia a cambio de una ley, ponele, ¿no? En lo mejor, no de una valija, y una ley que beneficia a la provincia. Entonces perjudicó al total de los argentinos, como sucede con Tierra del Fuego. Sí, pero como bien dijiste vos, yo me adhiero obviamente a tu planteo y a tu idea de celebrar que se ponga sobre la mesa, ¿sí?, este tipo de beneficios fiscales para con Tierra del Fuego, que esté en agenda, precisamente porque de algún modo, bueno, y vos lo comentabas, nos sale muy caro a todos los argentinos, muy caro, para beneficiar a dos tipos. Es que es así. Después está el tema de la extorsión, viste que yo hablo sin filtro, ¿no? No es muy peronista lo que voy a decir, al contrario. Yo creo que desde en el origen del peronismo, vigente en la actualidad, en la poca columna vertebral que sigue vigente, es una extorsión por el cual yo te doy una dádiva, vamos a hablar
en forma extrema, ¿sí? Te doy una dádiva y con eso te extorsiono de que me sostengas el poder que tengo. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo es? Hay una asimetría de poder. Los jubilados no tienen representación, las pymes no tienen representación, y ahora una nueva figura... Los autónomos tampoco tenemos representación. ¿Perdón? Los autónomos tampoco. Los autónomos tampoco, los cuentapropistas tampoco, y te agrego, los trabajadores no sindicalizados tampoco. Y los sindicalizados tampoco, ¿sabes por qué? Porque están afiliados obligatoriamente. Vos, Silvio, yo también, como docente, como otros puestos de trabajo, tenemos que aportar obligatoria y solidariamente, el aporte solidario obligatorio, nada más contradictorio, al sindicato. Y después tenés un problema, vas al sindicato y no te representa, que a mí me ha pasado particularmente. No sé para qué sirve el sindicato, porque únicamente salta la CGT, no cuando cae el poder adquisitivo del salario el año pasado, saltó ahora porque el gobierno enunció de que iba a sacar el aporte solidario obligatorio. Mirá qué contradicción, otra vez resalto. Solidario no puede ser obligatorio a los sindicatos, o sea que vos, aunque vos no te afilies, estás aportando al sindicato. Sí, lógico. Sí, totalmente. Sí. Bueno, empiezo a rascar y en mi sueldo bruto hay un montón de aportes que yo no conozco. Que vos no tenés la menor idea, por supuesto. Claro, es como la lista sábana, un montón de nombres que con ficha sucia que no conozco y voto al primero. Bueno, perfecto, empecemos a discutir estas cuestiones. Esto solo lo habilita si hay estabilidad macroeconómica. En medio de una hiperinflación, discutir, o riesgo de hiperinflación de los últimos 70 años, era imposible discutir eso. Claro, porque pasaba por otro lado, obviamente. Y sí. Obviamente. Pero el resultado que Argentina vivió en inflación alta, con riesgo de hiper, y tuvo una hiper de vuelta, único caso en el mundo, de haber repetido una hiperinflación habiéndola tenido en 89, 2 hiperinflaciones, una con la Forcín y otra con Menem tuvimos en 2023, único caso, junto con Rusia. ¿Sabés qué es? La simetría de poder que te vienen los grupos corporativos de Tierra del Fuego, del tubo sin costura, del textil, y todo sumado a eso te empuja al déficit fiscal. Y eso se financia con inflación. Lógicamente. Entonces, para que se consolide la estabilidad para siempre, hay que terminar no con los grupos corporativos que siempre van a existir, sino con su acceso ilimitado y su asimetría de poder al Congreso. Porque el Congreso es corresponsable de la decadencia argentina, lamentablemente. Lamentablemente. Exactamente. No debería hay una complicidad. Hay una complicidad. Y bueno, es esa rosca entre senadores. Mirá, te doy otro ejemplo, si todavía tengo algún minuto. Sí, cómo no. Dime vos, Sí, dale, otro Ariel, por ejemplo favor. del pasado. Pero cada vez que lo describo, decime si se entiende. Gobernaba Macri. Sí. No recuerdo exacto el año. Había que aprobar el acuerdo con el fondo en el Congreso. El jefe de la oposición en el Senado era el señor Pichetto. Valga la paradoja, terminó siendo candidato a vice con Macri. El príncipe. Dijeron, no te lo apruebo. No, conseguime el voto de los senadores de los gobiernos provinciales feudales peronistas, por favor. Ok, mirá, me están pidiendo a cambio de que el artículo 6, te digo la cuestión técnica, de impuestos a ganancias que se había derogado, volvamos para atrás. ¿Sabés qué significó eso, Silvio? Que la recaudación de impuestos a la ganancia que iba para pagar mejores jubilaciones se la llevaron las provincias, a cambio de que las provincias peronistas, claro, por supuesto, de signo contrario, le votaran el mero, porque para mí eso es más importante que el acuerdo con el fondo. Mirá lo que te digo. El mero acuerdo con el fondo, que al final comprobamos que no sirvió porque estamos en el número 4
de acuerdo con el fondo de esa época. Estoy hablando de hacer nomás, no es tan lejos. Sí, no, por 2017, 2018. Nada, no, para un país es la nada. Entonces la rosca del Congreso implica estas cosas. Implica que le sacaron recursos de financiamiento para pagar mejores jubilaciones a los jubilados. Y el mismo legislador que aprobó eso, y me acuerdo exactamente, el señor Gioja, que era presidente del PJ, claro, senador de San Juan, sí, en la misma sección llorando por los jubilados. En la misma sesión. No, son unos hipócritas totales. Y le escuché al señor Pichetto, muy inteligente y vivo, diciendo, bueno, en otro momento, en otra prebenda, en otra negociación de la ley, le sacaremos recursos al Fondo Garantía Sustentable. Lo quebraron. Pero lo destruyeron. Nos quedamos sin jubilaciones. Sí, exactamente. Ariel, querido, siempre un placer enorme compartir con vos los diálogos tan interesantes y fundamentalmente escucharte a vos. ¿Sí? No, bueno, gracias. No, por favor. Por hablar de estas cosas que en general se puede hablar poco. 3 minutos en la tele, ponele. 1 en la radio. Acá tenés tu espacio. Por lo menos tengo 15 o 20 minutos. Pero sí, de lo que importa. Sí, porque esto explica por qué estamos así en Argentina. Por supuesto, Ariel. Siempre tenés todo el tiempo del mundo aquí en la Cocina de las Noticias. Es tu lugar. Abrazo grande. Un placer enorme. Abrazo grande. Hasta luego. Adelantado. Chau. Dale, chau, igualmente. Lo escuchabas al gran Ariel Korenberg, economista él, pasar por la Cocina de las Noticias.